Está en el estudio central de Canal 11 Marisa Glave, candidata con el número 1 por el Frente Amplio. El Frente Amplio es quien postula a Verónica Mendoza como candidata presidencial. Marisa, estábamos hablando un poco del modelo económico. Yo te quería preguntar, ¿qué posibilidad hay de que haya una alianza con otras fuerzas, además de las que ya forman el Frente Amplio? Es decir, ¿qué coincidencias encuentras tú con Barnechea o con algún otro actor político que está teniendo pues un discurso en algunos temas parecido al de ustedes? Mira, es probable que en un escenario de gobierno nosotros encontremos en algunos puntos posibilidad de generación de consensos para algunos procesos, ¿no? Pero sí creo que en este proceso electoral y en este momento hay que también remarcar diferencias sustanciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Barnechea, nosotros tenemos un par de discrepancias de fondo, ¿no? Una, por ejemplo, en el caso del gas, es que nos parece que no solo debe hacerse una renegociación para buscar mayor rentabilidad en el caso peruano, sino que nosotros hemos dicho que se tiene que hacer un recambio en general del proyecto e incluso avanzar a una modificación constitucional que nos permita cambiar el tipo de contrato de un contrato de concesión a uno de servicio. Y el otro sustancial tiene que ver con el TPP. Lo volvemos a decir porque es importante. Este tipo de tratados no pueden, insistimos nosotros, abusar de la gente y el impacto que puede tener sobre la salud de las personas. Entonces sí nos parece irresponsable que quienes dicen ser el cambio en este proceso electoral tengan una posición condescendiente con un tratado que se nos quiere imponer, que no ha sido ni siquiera discutido públicamente en el Perú, cuyo texto fue oculto durante muchísimo tiempo y que esperemos ahora entre a un debate en el Congreso que nos permita realmente defender la soberanía nacional y defender sobre todo el derecho de la gente a una salud de calidad y a una salud que no esté dependiendo de las empresas farmacéuticas. Hablemos ahora, si te parece, del proceso electoral en particular, en donde ha habido desde denuncias de fraude hasta acusaciones muy graves contra las encuestadoras y contra el tratamiento informativo desbalanceado. No ha habido equidad, dicen algunos. ¿Tú qué piensas de lo que viene ocurriendo, fruto de, otra palabra que es una mala palabra en algunos medios, de la concentración y de la falta de pluralismo? Pero después entramos a mis propuestas. Por supuesto. Nosotros hemos dicho con claridad que tenemos un modelo político, un sistema político que es arcaico y que es antidemocrático. Y tenemos varios huecos, digamos, ¿no? De hecho, uno de los temas que propongo es la modificación del sistema político. ¿En qué sentido? Hoy, por ejemplo, no sabemos cuál de las dos leyes electorales vale. Ese es un tema que es terrible para la democracia peruana. Es decir, no puede ser que en algunos casos se parece que se plantea la ley con la que se convocó el proceso electoral y en otros casos vale la ley que se aprobó después de convocado el proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones no está teniendo, si quieres, un posicionamiento que genere certidumbre, más allá de si uno comparte o no comparte la opinión. Lo fundamental en un proceso electoral es tener la certeza de que el proceso está avanzando de manera ordenada y de manera que la gente entre a los debates de fondo. Y eso es lo que nos preocupa más, y el debate de fondo. Y el tema de los medios, porque es un tema sensible porque a los medios no les gusta que se hable de los medios. Y por eso es que a Verónica la excluyen de muchos de los medios. Y uno de los temas que han salido, por ejemplo, es cuál es el nivel de visibilidad que tiene Verónica Mendoza o no. Hoy día, por ejemplo, Verónica ha estado en el debate de la CONFIEP. Misteriosamente se cayó el streaming justo cuando estaba interviniendo Verónica Mendoza. Uy, justo. Y justo en ese momento, ¿no? Entonces, y luego los resúmenes que han salido son realmente cortos y solamente le han permitido una entrevista después direccionada hacia alguna pregunta, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es cierto que Verónica es probablemente la candidata que más claramente cuestiona el modelo tal cual está ahora y se ha atrevido a señalar que la concentración de medios, y es un tema que ustedes también señalan claramente, no permite la pluralidad. Precisamente quienes creemos que hay que regular la concentración de medios, lo hacemos porque creemos en el derecho a la información y porque creemos en el derecho a la pluralidad y porque creemos en la libertad de expresión. Cuando tú tienes que un mismo medio concentra más de un canal, concentra más de varios periódicos, concentra una sola línea editorial, eso impide la libertad de expresión, impide la libertad de información y el Estado tiene que garantizar que esto no ocurra, ¿no? Como en muchos lugares ocurre, por ejemplo. En varios países, en los Estados Unidos, en varios países y eso de es América importante, Latina. Luis Alfonso, porque la gente dice, bueno, qué horror, este es un modelo, en fin, antidemocrático, no sé qué. Y claro, bueno, hasta en Estados Unidos funciona una ley que impide la concentración de medios porque termina siendo monopólico también el tema de la compra de publicidad. Entonces, son temas que necesitamos garantizar
para un ejercicio de democracia pleno, ¿no? Ya, ahora, hablemos entonces, si te parece, porque quedan pocos minutos, de tus propuestas o de tu bandera. ¿Cuál es tu bandera? Hay quienes tienen, yo siempre pongo el ejemplo, Carlos Bruce tiene la bandera del matrimonio igualitario. No tiene el matrimonio igualitario, tiene la unión civil. La unión civil. Sí, el matrimonio igualitario, el único partido que lo propone es el Frente Amplio. Bueno, correcto. Entonces esa precisión. ¿Cuál es tu bandera? ¿Qué te mueve a ti para llegar al Congreso? ¿Cuál sería tu propuesta principal? Mira, mi propuesta principal en este momento es el tema de la corrupción. Y es fundamental, ¿sabes por qué? Porque la corrupción le ha robado al país 6.000 millones. Y nosotros no podemos permitir que la plata que se llevan los corruptos, ¿no es cierto?, nos impida tener hospitales, nos impida tener colegios. Y hay cosas simples que se pueden hacer. Hay cosas simples como, por ejemplo, garantizar que la unidad de inteligencia financiera pueda levantar el secreto bancario de una persona que está teniendo movimientos irregulares. Y hoy no lo puede hacer y en la mayoría de países lo puede hacer. O que pueda compartir información con las procuradurías, que no lo puede hacer ahora y en otros países sí se puede hacer. Hemos dicho cosas tan simples como el tema de la muerte civil. Es algo que se tiene que aplicar en el Perú. ¿Qué cosa quiere decir? Que alguien que robó en el Estado no puede volver a ser funcionario público. Es casi como un tema de sentido común. La persona puede reinsertarse en la vida privada, pero no en la pública. Necesitamos cosas simples que se pueden hacer, pero que supones gente que tenga convicción para enfrentarlas, ¿no? Ese es mi principal eje en este momento. Y luego tengo ejes que creo que son importantes en el Perú, que tienen que ver con derechos, como por ejemplo el tema del derecho a la vivienda. Yo trabajo mucho el tema de la ciudad, en el Perú y en Lima en particular, y lo que está ocurriendo con Lima ocurre en muchas de las ciudades en crecimiento en el Perú. Estamos sometidos al poder inmobiliario, sin mayor control, sin un proceso de planificación serio, sin tener ley de suelos, por ejemplo, que nos permita garantizar, controlar eso, que nos permita tener, por ejemplo, espacio para vivienda social, que es fundamental. En el Perú tenemos un déficit de vivienda inmenso y tenemos además que también regular temas como el transporte. Uno de los efectos de Fujimori es que el transporte se volvió un servicio privado. ¿Y eso qué significa? Que no se le puede aplicar un subsidio. Entonces, los usuarios tenemos que pagar todo el proceso. En la mayoría de países, incluido Chile, hay subsidios altísimos al transporte. ¿Por qué? Porque la movilidad también es un derecho. Y entonces tenemos que lograr romper este esquema fujimorista que hemos tenido y supone derogar varias de las normas aún vigentes y permitir el control en cosas que permiten regular, como la autoridad del transporte en Lima y Callao. Queda clarísimo tu pensamiento. Yo te comprometo y te invito desde ya a participar en los paneles que estamos armando para discutir estos temas que tienen que ver con la ciudad y que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y la inseguridad. O sea, te comprometo a que vengas a Hable el Pueblo y a este programa para seguir conversando sobre tus propuestas. Encantada. Muchas gracias a los que nos han visto hoy. Gracias. Bien, amigos, ha sido Marisa Glave, candidata con el número 1 por el Frente Amplio en Lima. Vamos a una brevísima pausa y volvemos con Javier Barreda, candidato al Congreso por la Alianza Popular con el número 9. ¿Sí? Volvemos en un instante.